Hola, hola a todos los que están viendo el video, los que vinieron a la ayudantía. Hoy día tenemos harto, probablemente lo vamos a dividir en dos ayudantías, de hecho, que es básicamente un gran resumen de todo lo que sería segmentación analítica. En este caso, para esta ayudantía también participó el profesor, así que en conjunto, o sea, el profesor desarrolló un caso y cosas así que quiere que revisemos, principalmente de RFM, no sé si se acuerdan de eso, que creo que tengo el papel por acá, que es justo como Revenue Frequency Management, qué tan frecuente, qué tanto gastan y cosas así las personas al momento de comprar. Y bueno, hay mucha más segmentación, ¿eh? Se me olvidó. Es Revenue Frequency Monetary. Esas son las siglas de RFM. Pero hay muchas más formas de segmentar. Entonces vamos a empezar con un pequeño resumen de todas las otras formas de segmentar y todas las otras, todo lo demás que hay. Antes de ir al caso que se enfoca mucho más en RFM. Eh, y, y eso. Creo que también les dejé subido. Si no, se lo subo en un momento. Eh, Creo que no lo subí. Ah, sí, lo subí aquí. El PPT de clúster jerárquico, que es simplemente un ejercicio muy simplecito desarrollado ahí en- para que lo puedan revisar de cómo se hace el clúster jerárquico, que también lo vamos a revisar. Y después ahí tienen el material más adelante para que lo puedan revisar también con calma en cualquier otro momento. Así que, dicho esto, vamos a empezar con la ayudantía de hoy día. Bueno, como dije, el tema es la segmentación de cliente. La idea de segmentar, aquí le hice a todos para que lo puedan revisar después en el collab, un pequeño resumen del PPT. Creo que no está toda la materia, pero es un resumen así a la rápida que les puede servir como para empezar, antes de abordar el PPT de una, como para que tengan un poco la idea de qué va a tratar. El objetivo del clúster de análisis, de hacer análisis de clúster o de segmentación analítica, es lograr generar grupos específicos de clientes que compartan características y yo saber que el grupo uno son los que les gusta tanto, el grupo 2 son los que les gusta tal otra cosa, que tengan objetos similares dentro del clúster y que sean, que el clúster como tal sea lo más similar posible, pero sea lo más distinto posible a los demás grupos. Entonces, cosa que yo, cuando me llegue un nuevo cliente, por lo general, esto se basa en clientes, qué sé yo, cuando queremos segmentar las personas que compran tales productos en el supermercado, cuando queremos segmentar las personas que compran autos, que compran lo que sea, o que usan aplicaciones o cosas así. Tener lo más identificado o segmentado en este caso, cada persona, cada grupo que podamos. Entonces la idea es que dentro del grupo, como dije, se parezca lo más posible y entre los grupos sea lo más distinto posible para que la segmentación sea como lo más perfecta posible. Y así al separarlos, sé que a cada grupo lo tengo que atacar o le tengo que dar una campaña política diferente, o sea, una campaña de marketing diferente, les puedo lanzar promociones diferentes, les gustan diferentes productos, a este grupo comparte estos gustos por este producto o por esta función de nuestra aplicación. Entonces ya sé que si mejoro, si quiero llamar más la atención de este grupo, tengo que tal oferta, tengo que tal aplicación o tal función implementarla en mi aplicación para captar la atención de este grupo. Acá hay un grupo que debe ser jóvenes, otro grupo que son de la tercera edad, otro grupo que son adultos que están recién empezando a trabajar, adultos que ya llevan un tiempo trabajando pero no son de tercera edad y así. Entonces así uno sabe las características, los gustos, lo que comparte, lo que no comparte cada grupo y cómo atacarlos y cómo enfrentar cada grupo de la manera más efectiva posible. Para esto existen diferentes métodos. Para el análisis de clúster podemos ocupar Naive Cluster Analysis, que naive, quiere decir que es como ingenuo o es tonto, por así decirlo. Eh, el naive se basa básicamente en no tanto en lo matemático, sino más en cosas observables, como evidentes para nosotros. Nosotros como a ojo sabemos que si tengo 20 personas de 20 años y 20 personas de tercera edad, hay dos grupos, uno de tercera edad y otro de 20 años. Como a ojo puedo hacer eso y a ojo puedo saber que a tal grupo le va a gustar más, no sé, los juegos, la tecnología, el deporte, y a otro grupo le van a gustar más, qué sé yo, las finanzas, le van a importar, o los créditos, o las casas, o cosas así. Entonces del naive cluster es que en ese sentido es mucho más fácil de aplicar
pero a la vez es menos preciso porque simplemente se basa en características subjetivas y menos casos y menos cosas matemáticas. Entonces, es más fácil porque no requiere tanto cálculo, tanto cómputo, tanto capacidad en tu computador, ni nada. No requiere un algoritmo. Pero también aquí, como pongo, es subjetivo. Como yo creo que las personas de 20 años van a compartir el gusto por el deporte versus las personas de tercera edad que no van a compartir tanto gusto por el deporte, pero sí por la finanza o el crédito hipotecario o lo que sea. Entonces ahí hay como problemas y otra persona puede decir, no, yo sé que a las personas de 20 años les gusta más la tecnología que el deporte, y otra persona puede decir otra cosa, no, le importa más la alimentación saludable. Entonces, como cuál es el criterio óptimo para generar esos grupos, ahí se va perdiendo un poco cuál es como lo óptimo, lo preciso, lo correcto en ese caso, porque es más subjetivo, es más lo que yo creo, lo que la otra persona cree. Después podemos hacer clustering jerárquico, que es una especie de clúster aglomerativo que quiere decir que va juntando parte de todos los clústeres, todos los individuos son un clúster separado. Si tengo 20 individuos, son 20 clústeres en un punto inicial y de a poco los voy juntando. Hago este mono con las manos porque es un dendrograma que después vamos a ver. Entonces de a poco voy juntando todo y va a aparecer como... Al principio está la base súper ancha porque cada persona es un clúster y de a poco se van juntando según las distancias hasta converger en uno y yo ahí puedo determinar cuántos clústeres necesito y lo puedo cortar a tal distancia. Pero el punto es que se calcula la distancia euclidiana entre los diferentes personas, los diferentes clústeres iniciales y de a poco se van juntando hasta ir minimizando o disminuyendo la cantidad de clústeres que tengo. Por lo general, el algoritmo termina cuando converge, cuando llega a un solo clúster, pero uno puede fijar una distancia que le interese, como a la distancia 4 según la distancia euclidiana, cuántos clústeres se han formado. Y ahí eso lo vamos a revisar más con el pequeño ejemplo que le subí. También tenemos la opción del clustering vía k-means, que k-means lo que quiere decir es que tengo que yo asignar una cantidad de clústeres, decirle al algoritmo cuántos clústeres estoy buscando. Le puedo decir uno, 2, 3, 4. Entonces, que esa es una limitancia de este modelo, yo tengo que a priori saber más o menos cuántos clústeres estoy buscando. Hay métodos para mejorar esto y saber cuál es el número óptimo de clústeres. Uno se llama el método del codo, que es una curva que uno a medida que va viendo la curva y cómo cambia la pendiente de la curva, a ojo, no necesariamente tienen que hacer matemáticamente calcular la pendiente en cada punto, pero a ojo al ver cómo va cambiando la curva, saben cuánto es la cantidad óptima de K y K significa la cantidad de clusters que vamos a buscar con este algoritmo. Entonces yo a priori tengo que saber cuántos clusters estoy buscando y el algoritmo no se va a detener hasta que hayan esa misma cantidad de clústeres y todos los puntos, todas las personas, todos los datos que nosotros tenemos hayan sido asignados a uno de esos clústeres que yo definí originalmente. Eh, Se definen centroides al azar, se calcula la distancia de todos los puntos de estos centroides, se calcula el punto medio entre todas estas distancias, se mueve el centroide y así se van reasignando los puntos de cada clúster a los diferentes clústeres y se va recalculando la distancia de los centroides, se recalcula la posición del centroide y así iterativamente hasta que se llega a un punto donde los centroides ya no se mueven y de ahí se considera que el algoritmo convergió y ya no se sigue iterando en ese sentido porque ya como que todos los puntos están asignados al clúster óptimo. Bueno, después hay diferentes formas de evaluar los clústeres. Puede ser visual, puede ser... hay diferentes formas, como nosotros podemos, según cómo nosotros lo valoramos, como no ocupando métricas, sino cómo lo vemos. Puede ser visual, según veo el gráfico de cómo quedaron los clústeres separados y hay ciertos algoritmos para verlo, pero no es tan común, creo que en este curso, como ver esos algoritmos para evaluar los clústeres y si no, bueno, lo veremos más adelante. Y después está la segmentación RFM, que como dije antes es Recency, Frequency, Monetary. Recency es el tiempo desde la última compra, el frequency es con qué frecuencia compra y el monetary es cuánto gasta. Y también, bueno, en aplicaciones de marketing esto también es una forma diferente de clasificar, entonces también es el mismo objetivo que hacer un Camins,
que hacer un clúster jerárquico. La idea es agrupar y saber cómo tener nuestros segmentos de clientes para saber cómo, con qué campaña de publicidad atacar a un grupo, qué promociones, qué productos le interesan más a un grupo, a otro grupo, cómo aumentar las ventas en tal segmento y cosas así. Eh, y eso. Diferenciación y posicionamiento, bueno, esto es algo más simplecito, más corto. Conceptos. La diferenciación y posicionamiento, conceptos. Crear valor para el segmento seleccionado, claro. La gracia es que nosotros ya después de aplicar el RFM, CAMIS o jerárquico, tenemos nuestros clústeres y sabemos qué es lo que les gusta, entonces tenemos que crear valor específico para cada grupo según lo que les gusta. Eh, y el posicionamiento es cómo el consumidor persigue la marca respecto a la competencia. Que si se acuerdan, en el PPT de la clase había un plano con varias marcas como Coca-Cola, o sea, varias bebidas, Coca-Cola Light, Coca-Cola normal, cosas así. Y según lo que nosotros decimos, cómo nosotros percibimos, es donde se van a ubicar estas marcas como, me acuerdo que con Coca-Cola era como más serio, menos serio, con más café, entretenido, menos entretenido y así. Y las herramientas para ver el posicionamiento es el mapa de posicionamiento perceptual y el análisis de discriminante. El mapa de posicionamiento perceptual era justo el que estaba mencionando, que tenemos un plano y se colocan las marcas o los elementos que estamos analizando y eso. Y después tenemos los diferentes tipos de propuestas de valor, que por un lado está más por más, es si bien yo te cobro más, te entrego una calidad superior, que puede ser un bien de lujo. Tenemos más por lo mismo, yo te doy más producto por el mismo precio, lo mismo por menos, yo te entrego exactamente la misma cantidad de productos, pero a menor precio, menos por mucho menos. Si bien te doy menos producto, te estoy cobrando demasiado menos en comparación a los demás, y más por menos, que esto es como un caso ideal que te estoy dando más y te cobro menos, que es como algo que nunca pasa. Ahora vamos a revisar, vamos a ir en orden, así que vamos a revisar el clúster jerárquico. Aquí. Aquí está el ejemplo de clase jerárquico. Vamos a hacer un ejemplo muy simple con enlace simple. ¿Ah? Recuerden que existen tres tipos de enlaces. Existe el enlace simple, el enlace completo y el enlace promedio. El enlace simple lo que busca es unir los puntos por la menor distancia. El enlace completo busca unir los puntos o los clústeres según la mayor distancia. Y el enlace promedio los busca unir según el promedio de las distancias dentro de un clúster hacia otro punto o hacia otro clúster. Entonces, en este caso vamos al enlace simple, que es buscar unir los clústeres o los puntos y cosas así según la menor distancia posible. Y para esto tenemos estos puntos. Tenemos el punto A con estas coordenadas, el punto B con estas coordenadas, el punto C con estas otras coordenadas y el punto D con estas otras coordenadas. Y tenemos que calcular la distancia euclidiana ocupando la fórmula de distancia euclidiana, que es la coordenada x del primer punto, la coordenada x del segundo punto elevado al cuadrado, más la y del primer punto, menos la y del segundo punto al cuadrado, y esto se suma y sale a calcular la raíz cuadrada. Para este caso tenemos en primera iteración, por así decirlo, porque esto es un algoritmo que va iterando, tenemos que calcular todas las distancias de todos los puntos, la distancia de todos los puntos con todos los puntos. Entonces aquí calculamos la A con B, que nos da una distancia de uno, calculamos el A con C, calculamos el A con D, el B con C, BD y el CD. Y aquí tenemos todas nuestras distancias: 1, 3,6, 7,2, 2,8, 6,4, 3,6. Luego tenemos que agrupar, o bueno, para en este caso para ordenar los datos vamos a generar una matriz con las distancias para que nos quede lo más ordenado. La diagonal siempre va a ser cero porque obviamente yo estoy a cero espacios o cero unidades de distancia de yo mismo. Y escribimos, si se acuerdan, B con A estaban a uno, el A con C estaba a 3,6, aquí escribimos y aquí escribimos todo el resto de las distancias. Ahí para que se vean. Y después de eso, de escribir nuestra matriz con todas las distancias, buscamos la menor distancia sin considerar los ceros, porque claro, los ceros siempre van a ser ceros. En cambio, tenemos que buscar la menor distancia sin considerar los ceros, y en este caso la menor distancia es A y B. Como A y B es uno, este es el primer clúster que se va a formar. Entonces A y B van a ser un clúster y después va a quedar A, B, C y D. Entonces, como dice aquí, ahora nuestros grupos son A, B, C y D. Y ahora tenemos que volver a hacer lo mismo.
tenemos que volver a calcular las distancias de A con C, de B con C, de... Y como y calcular la distancia de nuevo, de C con D y todo. Pero como dije, esto es single linkage o enlace simple. Y como dije, el enlace simple es por la menor distancia. Primero tenemos que ver la distancia de A con C y de B con C y ver cuál de las dos es la menor y quedarnos con esa distancia. Entonces después vamos a escribir una matriz. O sea, bueno, ahora vamos a calcular A con D y B con D y quedarnos con la menor distancia. Entonces ahora vamos a tener una nueva matriz, que esta sería la menor distancia de AB hacia C, esta es la menor distancia de AB hacia D, y esta es la distancia entre B, o sea, entre C y D. Y ahora tenemos que buscar la menor distancia entre estos tres y agruparlo. En este caso, nuestra menor distancia es con C, así que nos va a quedar un clúster de ABC y el otro clúster de D. Y como D es el único que queda solo, a la siguiente iteración se le agrega a D a ABC, entonces queda un clúster ABCD. Y esto es lo que podemos apreciar. Tenemos acá los diferentes puntos A, B, C, D. Vemos que con distancia 1 se junta AB. Aquí ambos suben hasta distancia 1 y se juntan. Después recuerden que C se juntaba en el 2,83. Entonces ambos suben. AB sube hasta 2,83 junto con C que también suben a 2,83 y se juntan. Y después A, B, C, D suben. D también sube hasta 361 y se juntan aquí los tres en 361. Y aquí ya se acabó el algoritmo, en este caso ya no hay que seguir iterando porque ya todos los puntos están dentro de un solo clúster. Entonces lo que podrían preguntarle a usted en un caso o en una prueba es, primero haga todas estas iteraciones con el enlace simple o completo o con promedio. Ustedes tienen que ir construyendo estas matrices, estas diferentes matrices de distancia. Luego tendrían que hacer el dendrograma, que es esto. Y por último les podrían preguntar como a la distancia 1,5. Y ustedes tienen que trazar una línea aquí, distancia 1,5, ¿cuántos clústeres hay o se han formado? Si les preguntan cuántos clústeres hay, es cuántas veces la línea corta con alguna línea. En este caso corta con tres líneas, entonces podríamos decir que a la distancia 1,5 hay tres clústeres. Entonces, porque está el D, está el C y está el AB. No sé si eso quedó claro antes de pasar con la siguiente parte. ¿Alguno tiene alguna duda con lo que es enlace, o sea, clúster jerárquico? Bueno, unos segundos para que alguien piense o escriba si es que le da lata hablar. Pero como dije, esta figura, este PPT está subido, el video está siendo grabado, así que van a poder revisar esto cuando quieran. Y eso podría ser el tipo de preguntas que les podrían hacer en base al clúster jerárquico. La única diferencia para el enlace completo, por ejemplo, es que aquí en vez de quedarse con el 283 se quedarían con el 361. Y aquí en vez de quedarse con el 6,4 se quedarían con el 7,21. Y aquí cambiaría a 7,21 y a 3,61. Y eso. Esa sería la única diferencia con el enlace completo. Y con el enlace promedio tendrían que calcular el promedio entre estos dos y poner el promedio de estos dos aquí. Eso sería la única diferencia con enlace completo o enlace promedio. Insisto, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿No? Bueno. Bueno, ahora vamos a ir a... Aquí de nuevo hice un enlace simple. Aquí les voy a hacer, van a ver la diferencia gráficamente de enlace simple, enlace completo y enlace promedio. Aquí ustedes después pueden copiar este código y pegarlo en su Colab e ir jugando. Ustedes pueden agregar acá más puntitos, menos quitar puntos y cosas así, cambiar las distancias. Entonces lo único que hice fue simplemente crear un arreglo con 5 puntos. Esto, le di el 2,3, el 3,3, el 5,5, el 8,7 y el 4,8. Que es casi el mismo ejemplo que está en el PPT. Genero una etiqueta para cada punto. Le especifique el tipo de enlace que voy a ocupar el método single o método o simple. Y esto es simplemente para graficar. Y aquí pueden ver el dendrograma utilizando el enlace simple.
Aquí lo único que cambié fue acá, que seleccionó el método, puse completo y aquí pueden ver que cambió un poco. Se junta el A con B, después se junta el C con D, después se junta el D con estos y después se junta el A con B con los demás. Y aquí de nuevo, lo único que cambió fue aquí average y el dendrograma, bueno, el mismo que este. Pero esa es la única diferencia. Y como dije, todo esto es para simplemente graficar, esto es para dar el tamaño, el dendrograma, darle colores, orientación y así. Y esto es para darle título a los ejes, al gráfico, poner la grilla y eso. No es nada importante. Lo importante es esta línea de comando, que aquí especificamos el tipo de enlace y, y eso es todo. Después, el clustering de Camins. Bueno, como dije, en Camins ustedes primero tienen una nube de puntos. Vamos a, antes de ver la figura. Ustedes tienen nube de puntos repartidas y a ustedes se les va a dar un K, que también, lo que les podrían preguntar o cómo podría hacer esta pregunta en un trabajo, en una evaluación, en una prueba. eh, a ustedes se les va a dar un K, K igual 3 K igual 2 o lo que sea, o se les va a dar, si en un trabajo se les va a pedir hacer el método del codo, que después lo vamos a ver, o si es en la prueba les van a dar el método, ya les van a dar el gráfico del codo listo y ustedes tienen que ver en qué punto como cambian la pendiente, como significativamente o creen ustedes, tampoco se les pide ser tan precisos. Puede ser 6 puede ser 7 qué sé yo, como que hay una pequeña, como es al ojo, no se les pide como 6,72 no sé qué, sino un valor que aproxime bien, por así decirlo. Entonces les van a dar un K, les van a pedir que hagan el método del codo o les van a dar el gráfico del codo. Usted ahí tiene que sacar el K, eh, que sería la cantidad de clusters, y poner los puntos al azar dentro de la nube de puntos. Calcular la distancia de cada punto al clúster más, o sea, de cada punto al centroide más cercano. Después, de hecho aquí está. Elegir el número de clúster que se define manualmente o suele usarse el método del codo. Ahí. Después iniciar con cada centroides aleatoriamente, asignar cada punto de datos al centroide más cercano. Usualmente se usa la distancia euclidiana. Es verdad, a lo más les puede, si se cambia tipo de distancia, les van a dar, les van a decir qué tipo de distancia tienen que utilizar. Y después tienen que recalcular los centroides. Cada nuevo centroide es el punto de los grupos. Es el promedio de los puntos asignados a su clúster. Eh, Calculan la distancia promedio de cada punto al centroide y ahí reasignan o reubican, por así decirlo, el centroide. Y al reubicarlo van a haber puntos que van a quedar más lejos ahora de este centroide y más cerca de otro centroide, entonces ahí de nuevo tienen que calcular cuál es la distancia más pequeña de este punto al centroide A o al centroide B y ver de nuevo cuál asignarlo y así ir iterando. Entonces ustedes van a tener una nube de puntos como esta y se les va a dar un K diferente, igual a 2 igual a 3 o lo que sea, y ustedes van a tener que ubicar, qué sé yo, originalmente ustedes podrían llegar a ubicar un centro de aquí, otro centro de aquí, otro centro de aquí, y calcular la distancia e ir iterando. De nuevo, ustedes también pueden copiar este código e ir jugando. Aquí llamo las librerías, aquí creo la nube de puntos. em, de hecho, vamos a mover esto para acá arriba. Aquí creo la nube de puntos, que son 300 puntos, con tres centros, por así decirlo, como que se nota claramente que hay tres centroides, tres clusters, como la división estándar de los clusters y una semilla para que cada vez que yo lo corra esto me dé lo mismo. Aplicar camins, que es simplemente aplicar aquí camins con el número de clúster y una semilla random, que esta semilla random hace mover el centroide como en qué punto se va a poner, si se va a poner más por acá originalmente, más por acá originalmente y así. Pero no va a cambiar mucho más que eso. Y al Camins le fiteamos, le agregamos la nube de puntos, entonces el Camins va a trabajar sobre esta nube de puntos que nosotros creamos. Y eso es todo. Y después aquí la visualización, que no tiene mucha más ciencia que eso.
Y aquí vamos, aquí yo hice un pequeño ejemplo como a mano, por así decirlo. Ejemplo manual de Camins, de usar el clúster de Camins con un K igual a 2. Es decir, tenemos que formar dos clústeres de esto. Como dije, este ejemplo muestra cómo aplicar Camins paso a paso a unos datos bien simples sin usar código porque probablemente en la prueba les pueden preguntar y en la prueba no van a poder usar código. Así que aquí tenemos A, B, C y D con estas coordenadas y queremos agrupar estos puntos en dos clústeres. El paso uno es iniciar el centro aleatorio, que en este caso, insisto, son coordenadas aleatorios para los clústeres o sea, para los centroides iniciales. Entonces supongamos que escogemos como centroide iniciales. El centroide C1 va a estar ubicado en 1,2 y el centroide 2 va a estar ubicado en 5,8, que en este caso, coincidencia, justo cae el 1,2, el centroide 1 cae arriba de A y el centroide 2 cae justo arriba de C. No tiene por qué ser así, puede partir en una coordenada 7, no sé cuánto y hasta en 100, algo, pero no tendría sentido. Ustedes ya al ojo pueden saber como dónde conviene tirarlos o dónde les acomodaría tirarlos o cosas así. Pero es aleatorio. Entonces, después de esto, tenemos que calcular todas las distancias y asignar un punto a cada centroide. Utilizamos la distancia euclidiana. Se supone que está la fórmula de distancia euclidiana, pero no quedó tan bonito. Y aquí. Entonces, la distancia de A con el centroide 1 es 0. La distancia de A con el centroide 2 es esta. De B con el 1, de B con el 2, de C con el 1, C con el 2, D con el 1, D con el 2. Entonces vemos a cuál centroide tienen una distancia menor y lo asignamos a ese centroide, a ese clúster. Entonces este tiene una distancia menor al 1, este tiene una distancia menor al 1, este tiene una distancia menor al 2, este tiene una distancia menor al 2, entonces queda asignado al 1, al 1, al 2, al 2. Entonces ahora tenemos que volver a calcular los centroides. El clúster uno tiene los puntos uno, o sea, el punto A y el punto B en estas diferentes coordenadas. Entonces tenemos que calcular uno más uno partido en 2 y 2 más 4 partido en 2. Sí, 2 más 4 partido en 2. Y nos va a dar una coordenada de 1,3. Y esa va a ser la nueva coordenada del centroide. Y después vamos a calcular esto de nuevo. 5 más 6 partido en 2, 8 más 9 partido en 2, 5 más 6 partido en 2, 8 más 9 partido en 2. Y nos va a dar estas coordenadas. Y estas van a ser las nuevas coordenadas de los centroides. Entonces ahora vamos a calcular la distancia del punto uno con el centroide de las coordenadas del centroide nuevo. Uno menos uno, 2 menos 3 y así nos queda una distancia uno. Aquí nos queda una distancia 7,53. Aquí una distancia uno. Aquí una distancia 6,36. 640, 0,71, 741, 781 con 0,71. Y aquí nada se mueve, esto sigue teniendo una distancia menor al clúster uno. Esta es una distancia menor entre los dos al clúster uno. Aquí menor es el clúster 2 y aquí el menor es el clúster 2. Entonces, por coincidencia, aquí estos dos puntos siguen siendo asignados al primer clúster y estos segundos dos puntos siguen siendo asignados al segundo clúster. Las asignaciones no cambiaron, pero sí cambió el centroide de cada clúster. Y ya como ningún punto se movió, podemos decir que nuestro algoritmo ha convergido, converge, terminó, se acabó, no sé qué, dado que ningún punto se movió. Si algún punto se moviera, hay que volver a calcular. Si algún punto cambiara de clúster, por así decirlo, hay que volver a calcular los dos y así ir iterando hasta que ya ningún punto cambie de clúster. Y finalmente tenemos el clúster uno que incluye estos dos puntos, y el clúster 2 que incluye estos otros dos puntos, y las coordenadas de los centroides finalmente es esto. De nuevo, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no se haya entendido, algo que quieran que explique de nuevo? Por el chat, por micrófono, alguna reacción, una manito arriba, algo. Listo. Con una manito arriba me doy por pagado. Eso. Eso por este lado. Ya saben. Así se los podrían preguntar en un trabajo, así se los podrían preguntar en una prueba. Aquí tienen la versión manual para que se vean cómo se desarrolla la prueba. Y aquí tienen como una especie de código para aplicarlo a un trabajo. Y lo mismo con Camins.
o sea, perdón, con enlace jerárquico. Aquí tienen el código para aplicarlo a algún trabajo y aquí tienen el PPT para verlo, cómo aplicarlo si se lo preguntan en una prueba. Después, tenemos un caso súper extenso para revisar, que el profe lo creó y todo se dio la lata esta semana de pausa, de crear un caso súper extenso eh, y desarrollarlo y resolverlo y todo. Así que vamos a ir revisando lo importante porque si se fijan son 10 hojas, así que no vamos a revisar la 10 hoja. Después yo igual el caso voy a conversarlo con el profesor a ver si se los puedo subir para que ustedes lo revisen después por su cuenta porque esto es muy útil porque básicamente sería como un trabajo, como así sería el trabajo 2 y por eso tengo que conversarlo con el profesor antes de ver si lo puedo subir, porque esto sería muy un aproximado a cómo podría ser las preguntas de un trabajo. Porque primero ya tenemos el caso, se nota el título, segmentación de usuarios de Health Tech Wearables. Se nota un contexto, la empresa, no sé cuánto, ha experimentado un crecimiento sostenido, tiene, no sé, 100.000 usuarios activos, a qué se dedica y cosas así. No voy a leer todo el contexto. Entonces, así partiría el trabajo. Después se nos da un desafío como consultores, que es lo que más o menos nosotros vamos a tener que hacer, diseñar planes de suscripción y características específicas para cada grupo de usuarios, optimizar la estrategia y retención del engagement, mejorar la experiencia del usuario mediante la personalización, aumentar el valor de vida del cliente y reducir la tasa de abandono. Entonces nosotros se nos va a entregar una base de datos, que la tengo por aquí, se nos va a entregar una base de datos como esta que trae la edad, trae el género, el nivel de ingresos, la ocupación, frecuencia de uso semanal, horas de uso, y trae muchas características para el lado y trae muchos usuarios para abajo. Entonces la idea es que nosotros construyamos un algoritmo en base a esto que pues, sea capaz de agrupar a los clientes en diferentes clusters y ahí nosotros según lo que tenemos agrupado podríamos empezar a intuir qué tipo de ofertas, qué tipo de promociones, de, de funciones nuevas necesita nuestra aplicación, qué está pasando con los clientes que se van, por qué se van, quiénes no se van, qué comparten los que se van, qué comparten los que no se van, para, según lo que comparten los que se van, dar alguna estrategia. Quizás todos los que se van es porque mágicamente pidieron un crédito el año pasado. Y todos los que no se han ido es porque no han pedido crédito. Entonces quizás hay una mala experiencia con los créditos y sabemos que hay que tirar alguna promoción o hay que mejorar nuestro programa de créditos, que sea la tasa de interés muy alta, los ejecutivos que ofrecen los créditos son muy pesados. Ahí es la respuesta es hasta lo que les dé la imaginación de ustedes, como de qué es todo lo que pueden poner como para mejorar eso. Ahí no hay solo una respuesta correcta. Eh, Así que ahí, después de que ustedes hagan todo lo del código, que eso es más o menos estándar, estructurado, se espera ciertos tipos de análisis según las preguntas que se van haciendo. Ya las respuestas como de análisis, eso ya es más de ustedes, y ahí es hasta donde les dé la imaginación a ustedes para crear estrategias que ayuden como a mejorar la situación inicial. Bueno, aquí se nos da un poco el contexto de la complejidad de los datos. La base de datos proporcionada presenta diversos desafíos analíticos. eh, Combina datos demográficos, no sé, comportamentales, de uso, de salud, en diferentes escalas, formatos, datos sin procesar, categorías redundantes, posibles outliers y cosas así. Para lograr estos desafíos se deben seguir un proceso estructurado de análisis de datos que incluye ingeniería de atributos, limpieza de datos. Aquí les dan un poco el paso a paso que ustedes tienen que seguir, que es lo que se espera del trabajo. Una ingeniería de atributos sería crear nuevas variables que capturan mejor el aspecto relevante del comportamiento del usuario. Por ejemplo, no, sin ver el código todavía, podríamos, bueno, aquí no está, pero por ejemplo, en vez de que nos dieran la edad, nos dieran la fecha de nacimiento, nosotros con la fecha de nacimiento podríamos calcular la edad. Y eso sería como Feature Engineer o ingeniería de atributos. Se me va a cortar la reunión, así que voy a hacer otra reunión y ahí vamos a seguir discutiendo este caso.